Hola, estamos en un nuevo programa en foco de Ex-ante y Pivotes. Vamos a conversar hoy día con Juan Luis Ossa, historiador y coordinador programático de la candidata Evelyn Matei. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy día. Queremos conversar sobre cómo está el ambiente de campaña, cómo estás viendo tú hoy día con estas primarias oficialistas, en qué posición está hoy día la candidata Evelyn Matei. A ver, estamos cada vez mejor, en el sentido de que nos estamos ordenando, los partidos están muy comprometidos con la candidatura, con la campaña. En el caso del programa, que es lo que me toca a mí, se han afiatado muchísimo las comisiones. Además, ahora vamos a sacar el programa del Comando de Santiago, lo vamos a llevar a las regiones con una plataforma de participación ciudadana que nos tiene sumamente entusiasmados. Y me da la impresión que a partir de junio, julio, se va a ir generando un ambiente que no hemos visto todavía, de hecho no lo hemos visto en la primaria oficialista, que tiene que ya más que ver con la presidencial, con la campaña. Cuando los candidatos al Congreso salgan a la calle, empiezan a acompañar a nuestra candidata, se va a generar una épica que, insisto, no lo hemos visto por razones obvias, ¿no? Porque la gente está interesada y preocupada de otras cuestiones. Así que con mucho entusiasmo. Porque ya se dio inicio a la campaña oficialista, a la primaria. Vamos a tener un mes de campaña presidencial para esas primarias que van a ser el mes de junio, si no me equivoco. Y pareciera que hay temas que son ineludibles, ¿cierto? La seguridad, la inmigración, el crimen organizado. ¿Qué otros ejes son muy relevantes para la candidatura de Evelyn Matei? A ver, lo primero, lo segundo y lo tercero efectivamente dice relación con la seguridad. Dice relación con el combate al crimen organizado, al narcotráfico y también a la inmigración ilegal, ¿no? No siempre están relacionadas, pero muchas veces sí. Y nosotros hemos hecho varios estudios cualitativos y cuantitativos y nos arrojan efectivamente que la principal urgencia es enfrentar el crimen organizado, enfrentar la inmigración ilegal. Ahora, al mismo tiempo, pareciera haber una crisis de seguridades y no únicamente de seguridad pública, ¿no? La inseguridad de llegar a fin de mes, la inseguridad de que los niños aprendan a leer cuando tienen que aprender a leer, para lo cual tienen que ir al colegio primero. La seguridad de que nos van a atender a tiempo y nuestra madre o nuestra abuelita no se va a morir, digamos, esperando ser atendida en un hospital. La seguridad de que vamos a volver a crecer, ¿no? Este país está estancado, ustedes lo saben bien, mejor que yo, desde hace mucho tiempo, y sin embargo hay ciertas herramientas que se pueden implementar, que este gobierno no quiso implementar, para sacar del estancamiento al país. Entonces, lo que yo diría es que lo que estamos experimentando es una crisis de seguridades y que por lo tanto hay que tener una mirada bastante sistémica de lo que está ocurriendo, ¿no? Con el foco en la seguridad pública, pero al mismo tiempo con el foco en la política social, en la crisis de vivienda, por ejemplo, ¿no? que es realmente un drama. Esa yo diría que son como las principales urgencias. Juan Luis, pero hoy día estamos viendo este escándalo de las 25.000 licencias médicas, o sea, de estos 25.000 funcionarios públicos que se tomaron licencias médicas para viajar fuera del país. Estamos todos escandalizados con esto. Y se genera también una necesidad de decir cómo parar esto, cómo también evaluar mejor a estos funcionarios, cómo elegir mejor a los funcionarios que están atendiendo a Chile para que efectivamente la democracia funcione, porque el Estado te entrega cierto servicio y cuando el Estado deja de entregártelo, tú sientes que no te los entrega y además aparecen estos escándalos, se generan ciertas desconfianzas frente al Estado. ¿Cómo están viendo eso desde la campaña hoy día? Yo creo que tuviste el clavo, o sea, al final de cuentas, todos estos escándalos de corrupción, tanto en el mundo público como en el privado, pero sobre todo en el público, lo que generan en realidad es una gran desconfianza hacia la autoridad y por lo tanto hacia la democracia representativa, y eso es sumamente peligroso, ¿no? Y los liderazgos iliberales que hemos visto, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, son una respuesta a esa rabia, pero una respuesta que a mi manera de ver está muy mal canalizada, ¿no? Porque uno podrá tener algunos peros con la democracia representativa, pero al final uno necesita la mediación para que el sistema funcione, ¿no? Y por eso es que votamos por nuestros representantes cada 4 años, ¿no? En el caso específico de las licencias médicas, lo que hay detrás es, bueno, una frescura total por parte de muchos funcionarios públicos que se les olvidó que eran funcionarios públicos, ¿no?
Incluso yendo un poco más atrás, y este es un tema que ustedes también han trabajado, esta sensación de que el Estado no está al servicio de las personas, no está al servicio de la ciudadanía, sino que se comporta, los agentes del Estado, más para su propio beneficio que para el bien común, ¿no? Y eso yo creo que también es muy peligroso. Juan Luis, ¿y lo que vimos con la licencia es un síntoma del problema o es un problema en sí mismo? Porque muchas veces es fácil quedarse con este caso en particular y empezar a ver cómo lo corregimos, más Contraloría, pero también a veces podemos verlo como una señal de algo un poco más profundo, ¿no? Sí, yo creo que son ambas cosas. O sea, es verdaderamente escandaloso lo que ocurrió con las licencias médicas, no cabe ninguna duda. Pero al mismo tiempo, el problema obedece a una cuestión mucho más profunda, ¿no? Que es cómo es que estamos concibiendo al Estado, ¿no? Y cuál debe ser el papel del Estado en una sociedad compleja como la actual, ¿no? A mí la discusión sobre más o menos Estado siempre me ha parecido absolutamente bizantina, ¿no? Porque la respuesta en realidad es depende. ¿Se requiere más Estado en Chaitén que en Vitacura? Sin duda, obvio, lógico, ¿no? Más bien la pregunta yo creo que se tiene que dar por qué tipo de Estado queremos. ¿Dónde vamos a poner las fichas para que mejore la calidad del servicio público, ¿no? Y creo que este gobierno no está particularmente interesado en esa pregunta, porque lo que le interesa es que haya más Estado, sin importar lo que pase. ¿Tú fijas? Y yo creo que eso está equivocado. Hay mucha, hoy día, a partir de este caso en particular, propuestas sobre cómo reformar, por ejemplo, el empleo público, que tiene que ver cómo mejorar también que las personas que entran al Estado entren por mérito, no por coteo político, para que no sea un botín político el Estado, ¿cierto? ¿Tiene contemplada la campaña de Evelyn Matei hacer alguna propuesta relativa a cómo se reforma el empleo público? Es una preocupación súper alta en los equipos, y yo creo que pronto van a haber noticias. Lo que sí puedo adelantar es que, y esto yo lo he dicho en otras oportunidades, lo que el país requiere es una suerte de servicio civil que perdure en el tiempo, que no dependa de la contingencia gubernamental de cada 4 años, ¿no? Un poco lo que ocurre en Estados Unidos y en Inglaterra. Porque de otra forma el Estado se confunde demasiado con el gobierno, y no son lo mismo. Claro, no son lo mismo. No son lo mismo. El teléfono. Jugando malas pasadas. Sí. ¿Puede ocurrir eso con el marco normativo que tenemos? ¿Es viable tener un servicio civil yo creo que ese marco en algún minuto hay que transformarlo, no me cabe ninguna duda, y creo que hay una cierta legitimidad social para hacerlo, luego de la licencia médica, luego de las corruptelas que hemos estado viendo en las fundaciones, truchas, etc. Sí. Oye, y hay otro tema que tiene que ver con el crecimiento, tú también lo mencionaste recién, y bueno, en Pivotes hemos hecho hartos diagnósticos respecto de cómo está ahogada y la inversión. O sea, llevamos más de 10 años de estancamiento, creciendo al 2%, que no es suficiente para lo que necesitamos como país y para los desafíos que tenemos. ¿Cuál es el diagnóstico que están haciendo ustedes de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en Chile, y cómo podemos cambiar esta inercia que llevamos de bajo crecimiento? El diagnóstico es muy compartido con ustedes, con Pivote y otros centros de estudio, ¿no? El país está estancado, pero sobre todo está trabado, ¿no? Se le han puesto demasiadas vallas, demasiadas trabas a la inversión, al crecimiento, con lo cual no hay ni buenos salarios, la informalidad solo ha ido en aumento, la capacidad, digamos, de compra del chileno ha disminuido, las posibilidades de llegar a fin de mes de buena forma es cada vez más difícil, y por lo tanto el diagnóstico es uno que enfatiza el problema, y que por lo tanto si no se resuelve el problema con urgencia nos podemos ir realmente a la división B o C, ¿no? Y nosotros hemos ideado un plan para sacar al país adelante, destrabando lo máximo posible todo lo que tiene que ver con permisología. A nosotros no nos va a temblar la mano, digamos, de decir, ahí hay un problema y el Ceremi A o B no está actuando de buena forma, se está demorando más en entregar el permiso adecuado. Todo lo cual obviamente que debe ir acompañado de un pacto de desarrollo que fomente nuevamente todas nuestras industrias, ¿no? Y no estoy pensando nada más que en la minería. Creo que hay una gran oportunidad de que el país se vuelva una potencia agroalimentaria, por ejemplo. El mundo acuícola en el sur del país está amenazado por diversas ONG, por
la ley Lafkenche también, que son todas normativas que van muy en contra de la inversión, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es a partir de marzo dar una señal muy clara al mercado, una señal muy clara a la inversión, para lo cual hay que hacer dos cosas más. Uno, es ser muy estricto con el gasto público. Este gobierno nos va a dejar, nosotros calculamos unos 12.000 millones de dólares en déficit fiscal. Si nos seguimos endeudando, no solo la deuda crediticia va a ir aumentando, sino que la legitimidad del sistema se va un poco al suelo, porque los inversionistas necesitan certeza y necesitan saber que el país donde están invirtiendo no se va a gastar la plata en cuestiones que no valen la pena. Entonces vamos a tener que hacer una optimización, una racionalización del gasto sin duda. Y al mismo tiempo, la candidata ha sido muy explícita en esto. Vamos a introducir un proyecto de ley para bajar los impuestos. Para bajar los impuestos corporativos del 27 al 23 en una primera etapa, con el objetivo de llegar al 18% en 10 años. Juan Luis, el gobierno, yendo a la primera parte, cuando hablamos de inversión, el gobierno ha presentado proyectos de ley. Hay uno que de hecho está a punto de aprobarse, que es de permisos sectoriales. Ahora el ministro también anunció un plan en el Chile Day, un plan de fast track para 25 proyectos. ¿Es suficiente? ¿No te parece por momentos que se pone el acento demasiado en los plazos cuando hay un problema quizá un poco mayor de incertidumbre de un sistema en general? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo dividiría. Yo creo que, uno tiene que aplaudir que el ministro Grau se haya dado cuenta al final de su gobierno de que algo en esta materia tenía que hacer. No nos olvidemos que hace 3 años, las izquierdas estaban por el decrecimiento. No nos olvidemos de eso. Esa era la discusión en la convención. Y este gobierno se jugó muy fuertemente, primero por la convención y luego por el texto constitucional. Entonces uno no puede sino aplaudir, digamos, que se hayan dado cuenta de lo importante que es el crecimiento para que haya menos pobreza. Al final de cuentas es eso, ¿no? Pero es insuficiente, hay que ir, me parece, al fondo del problema. ¿Qué está pasando en medio ambiente? ¿Qué está pasando en salud? ¿Qué está pasando con el Consejo de Monumentos Nacionales? Porque ahí está trabada la pelota, ¿no? Ahora, yo creo que la permisología afecta no solo a las grandes empresas, y de hecho es lo que menos nos importa, porque las grandes empresas igual tienen capital y pueden sobrevivir. La permisología afecta al emprendedor que se queda sin capital, claro, en el permiso quinto, o a un paciente que está esperando una atención y resulta que el hospital que supuestamente iba a estar construido no está construido porque encontraron arañas y lagartijas. Entonces, la permisología es el síntoma de un problema mucho mayor que este gobierno no ha decidido enfrentar, entre otras razones porque no cree en el sistema privado. Y por lo tanto, la alianza público-privada, que es absolutamente indispensable para estas cuestiones, no ha existido prácticamente. Oye, y en materia de empleo, que también es una derivada de esto, en la medida que tenemos más inversión, más crecimiento, tenemos más empleo también, y conocimos hace pocos días esta cifra trimestral, claro, que subió el desempleo, se quedaron 20.000 puestos de trabajo, que es la cifra más baja desde la pandemia, o sea, es bien preocupante. ¿Cómo lo están mirando también ustedes el tema de la generación de empleo? Uno podría decir que hay 1 millón de desempleados. Eso es más o menos, eso es lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Para no hablar de la informalidad que está absolutamente desatada. Nosotros vemos una correlación directa entre la inversión, el crecimiento y el trabajo, no cabe ninguna duda. Ahora, uno tiene que ser muy consciente de las distintas formas de trabajo que han surgido en el último tiempo. Los jóvenes hoy no están pensando en una oficina o en quedarse 30 años, claro. O quedarse 30 años. Claro. Entonces uno también tiene que ser muy intuitivo, digamos, con lo que está ocurriendo en ese mercado laboral. Ahora, lo que sí vamos a fomentar es el empleo formal y lo vamos a premiar también, ¿no? Nosotros somos partidarios de que las transferencias directas premien al empleo formal. Juan Luis, el aumento de los costos de contratación en estos últimos 4 años ha sido exponencial, creo yo. El aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, tenemos la reforma de pensiones que aumenta la cotización, y hay otros que son indirectos, la ley Karin, todas reformas, las 40 horas, todas reformas que tienen un propósito que es loable, que apuntan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero que al mismo tiempo vemos que va dejando menos personas con trabajo formal. ¿Hay que hacer un esfuerzo legislativo por reducir los costos de contratación? Yo sería partidario de hacerlo. De hecho, según las últimas encuestas CEP, etcétera, hay un revival
que favorece el esfuerzo, que favorece el mérito, que favorece el trabajo por sobre el bono, ¿no? Obviamente que uno tiene que salir en ayuda de ciertas familias cuando ellas la necesitan. La PGU es el mejor ejemplo. Pero creo que en términos como de cultura política hay un revival de la legitimación del trabajo, ¿no? Y efectivamente, como tú señalas, han habido ciertas reformas constitucionales y ciertas reformas parlamentarias que le ponen trabas al empleo formal. Y si nosotros realmente queremos incentivar el empleo formal, bueno, entonces vamos a tener que revisar algunas de estas cuestiones que se han aprobado en el último tiempo. Claro, algunas de las cosas que decían expertos en temas de empleo es que, claro, hemos encarecido la contratación, pero no hemos hecho ninguna otra reforma para incentivar la creación de empleos formales. En Pivotes tenemos una propuesta que tiene que ver con reducir los costos reducir la indemnización por despido, pensando que también uno de los costos de despido también es un desincentivo a la contratación. ¿Cómo miran ustedes? Hoy día también hay una propuesta del Frente Amplio que es todo lo contrario, que dice que en el fondo hay que además de todo evento, es sin límite. O sea, el límite hoy día son 11 años y en el fondo ponerla sin tope. ¿Cómo lo están mirando también? ¿Hay alguna propuesta que tenga que ver con esto o están todavía evaluándolo? Sí, mira, la comisión de laboral, en donde está, entre otras personas, la María José Abud, que sabe mucho de estos temas, está analizando absolutamente todo lo que tiene que ver con el empleo formal, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que es aún más preocupante, que tiene que ver con la productividad, ¿no? La productividad no ha mejorado a pesar de todas estas leyes y se suponía que iba a mejorar. Y eso no ha ocurrido. Ya sea porque los incentivos están mal puestos, porque no llegamos a tiempo a resolver los problemas que realmente importan. Entonces esta cuestión en realidad responde a un conflicto, a un problema mucho más global, mucho más sistémico, ¿no? Si nos dedicamos únicamente a la cuestión laboral, dejando de lado la cuestión del crecimiento, no vamos a llegar a puerto, ¿no? Así que estamos viendo absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con este gran sistema complejo, como le digo yo al programa. Juan Luis, te voy a cambiar de tema porque hace poco conocimos esta preocupante noticia de una balacera en San Pedro de la Paz, en un colegio, cosa que no es usual acá en Chile, que en otros países a veces sucede, pero acá nos afectó mucho y pone un poco de nuevo el foco en algo que yo creo que ha pasado bastante bajo el radar, que es la situación de la educación en Chile. ¿Cuál es la visión desde el comando? ¿Cómo se retoma la prioridad en la educación escolar y preescolar, que ha parecido bastante lejana a las prioridades, sobre todo en los debates presidenciales? Nuestra prioridad educacional dice relación con la primera infancia, con la educación preescolar y escolar, y nosotros partimos de una cuestión que suena obvia, pero que hay que volver a reforzar. Los niños deben ir a clases. Hay una inasistencia estructural en muchas familias, y eso obviamente que perjudica no solo las relaciones humanas y las relaciones sociales, sino que sobre todo lo cognitivo, el aprendizaje, ¿no? Entonces nuestro foco en educación va a estar puesto en la primera infancia, asegurando que sean los padres los que decidan la educación de sus hijos. Nosotros no creemos en quitarles los patines a los niños para dárselos a otros, y no creemos, digamos, en la tómbola. Quiere decir que esto que la vamos a retrotraer es una discusión abierta, pero sin lugar a dudas no ha mejorado la educación, ¿no? Y tampoco creo que haya mejorado mucho los índices de igualdad, de equidad, que era la gran promesa de Bachelet, ¿no? ¿Y cuánto se puede esperar de que los padres lleven a su hijo al colegio cuando vemos que las clases se suspenden con una facilidad impresionante? O sea, la pandemia fuimos top mundial y luego han sido los narcofunerales, se quedan sin agua, hay un paro de profesores. Claro, porque aquí lo que uno ve es el problema que viene de afuera y el problema que es interno, ¿no? El de afuera tiene que ver con los narcofunerales, con que muchos niños son cooptados por el narco para ser soldados, pero luego están los problemas internos que experimentan las familias chilenas. ¿Con quién dejo a mi niño si no lo mando al colegio? Y que tiene que ver todo finalmente con los cuidados, ¿no? Con la corresponsabilidad. Entonces, en realidad está todo muy, muy unido, ¿no? Atacar al crimen organizado es una forma indirecta de empoderar a los padres para que envíen a sus hijos al colegio. Claro. ¿Te fijas?
por eso es que es una cuestión de largo aliento, no es de la noche a la mañana, pero sí uno tiene que dar una sensación muy rápida, ¿no? De que estas cuestiones están interconectadas y que para ser enfrentadas hay que tener mucha valentía, la base. Tú mencionaste recién que no estaban de acuerdo con la tómbola, que uno de los cambios que se hizo que a tu juicio no ha funcionado, y el tema que se quería buscar, o sea, las metas que se querían buscar con eso no se han dado. Pero dentro de esta discusión, hoy día está discutiendo un proyecto de ley para reformar el SAE, que es este sistema de admisión escolar, que está incluido también en la ley de inclusión, que es esta ley que también le quitó un poco de espacio al mundo privado para que participara de la educación. Y mencionaste también la importancia de esta alianza público-privada. ¿Deberíamos ampliar los espacios para que los privados también puedan participar de la educación pública? Absolutamente, absolutamente. Aquí nos vamos a una discusión filosófica, si ustedes quieren, pero que ha estado muy en boga en el último tiempo. La izquierda sostiene que el único que entrega beneficios públicos es el Estado, ¿sí? Nosotros creemos que puede ser el Estado, pero también los privados, porque lo público no se puede confundir con lo estatal, no es siempre lo mismo, ¿no? Y un colegio particular subvencionado, por supuesto que entrega bienes públicos, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y la libertad de enseñanza se manifiesta no solo en la libertad para construir un colegio, sino que para llevar adelante un currículum escolar, ¿no? Y yo creo que se le han puesto demasiadas cortapisas a ese mundo. La convención nos camufló, no sé si tú te acuerdas, Antonio, pero en toda la parte que decía relación con la libertad de enseñanza era más riflero que he visto en el último tiempo. Y yo creo que hay que salir en defensa de ese mundo, ¿no? Insisto, el mundo privado sí puede entregar bienes públicos. ¿Y eso va a ser alguna de las reformas que va a proponer? ¿Están mirando también cómo hacerlo? Porque hay dos miradas acá respecto a la educación. Uno, sabes, que no nos metamos más en los temas del SLEP, de la inclusión, eso ya es tema cerrado, hoy día preocupémonos de la sala de clase. Y hay otros que dicen que no. Hay temas que no funcionaron, que se hicieron en los gobiernos anteriores y que hoy día hay que revisarlo y ver si podemos cambiarlo. ¿Cuál es la mirada de la candidata? No creo que sea excluyente, ¿eh? Yo creo que se pueden hacer ambas cuestiones. A lo que realmente aspiramos nosotros es que mejore la calidad de la educación, o sea, que los niños realmente aprendan lo que tienen que aprender. Pero al mismo tiempo vamos a defender también el derecho de la sociedad civil a tener, digamos, distintos proyectos educacionales. Vivimos en una sociedad compleja, heterogénea, ¿no? Lo otro es signo de autoritarismo. Juan Luis, déjame hacer una pregunta, un bonus track, porque tú mencionaste varias veces la Convención Constitucional y yo creo que desde ahí que ha venido dándose un debate sobre qué pasa con la política en Chile, con el sistema político. Y salió un proyecto de ley en el Senado que se está tramitando, pero pareciera que los tiempos no pueden no dar para que esa reforma vea la luz en este periodo. ¿Hay voluntad para empujar una reforma al sistema político? ¿Se necesita? Quizás son otras las prioridades. ¿Cómo lo ves tú? Que se necesita absolutamente, pero déjame hacer un poquito de historia aprovechándome de que soy historiador. Yo creo que el problema relacionado con la fragmentación, con la atomización del poder, que se manifiesta obviamente en el Congreso, no nació hace 3 años, nació cuando se reformó el sistema político en Bachelet II, donde se hizo una reforma estructural del sistema de partidos, una reforma estructural del funcionamiento del Congreso, y desde entonces estamos en el peor de los mundos, no tenemos ni eficacia legislativa ni gobernabilidad. Y eso impide entonces tener proyectos de largo aliento, ¿no? Lo que se estaba haciendo en el Consejo de Expertos, en el Comité de Expertos, en el segundo proceso constituyente, en relación a este tema era realmente extraordinario, ¿no? Se llegó a consenso con los 14 expertos, uno le podía afinar un poquito por acá, un poquito por allá, pero el problema se había atacado, la fragmentación, ¿no? Luego eso no ocurrió porque ya sabemos cómo terminó el segundo proceso constitucional. Pero yo creo que es indispensable atacar el tema. Obviamente no es una prioridad para la gente porque es muy técnico, es muy árido, pero yo creo que se está empezando a dar cuenta la ciudadanía de que si no hay un buen Congreso, si no hay una relación virtuosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, las políticas públicas no se implementan. Y partidos políticos que pesen algo. Y que pesen algo. Yo prefiero menos partidos políticos y que pesen,
incentivar la militancia, pero hoy en día estamos llenos de partidos callampa que no representan más allá de su identidad. Oye, y cuéntanos un poco ya para terminar, ¿qué podemos esperar también de esta candidatura en las próximas semanas? ¿Qué cosas tienen preparadas? ¿Cómo también van a jugar un poco la carrera en esta primaria oficialista? Mira, se viene un gran despliegue territorial, regional. Eso viene muy pronto, yo me atrevo a decir que desde la próxima semana en adelante, y van a ver una candidata muy enfocada en los problemas que realmente le importan a la ciudadanía, que, como decíamos al principio, tiene que ver con esta crisis de seguridades, ¿no? Así que hay que seguir esperando unos días para que la campaña se despliegue por todo el país. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Gracias, Oli. Que esté muy bien.